Buenas tardes, chicos. Vamos a retomar el tema que se ha cortado en el video anterior. Vamos a hablar acerca de las recomendaciones sobre lo que no conviene hacer cuando se selecciona música para la ambientación en multimedia. Serían los defectos en la ambientación musical. Una de las recomendaciones es no utilizar música muy conocida. Esto porque es muy probable que para muchos usuarios finales conlleve asociaciones fuertes no controlables. Por otra parte, la música conocida es un elemento distractor, ya que se refiere a otras circunstancias. Serían aquellas circunstancias en las que fue conocida dicha música. En los tópicos, hay que evitar también los tópicos. Ellos son aquellas músicas estandarizadas que se usan siempre en lugares comunes. Por ejemplo, la marcha nupcial en las bodas. Este tipo de tópicos no es conveniente utilizar en la ambientación. Otra recomendación es no usar música folclórica. Hay que utilizarla con cuidado dependiendo del público al que está destinado. Tratar de visualizar versiones estilizadas y no demasiado típicas, salvo que la escena lo requiera. No utilizar música de época. La ambientación no tiene por qué atarse a la música producida en el periodo en el que transcurre la escena, salvo como recurso para reforzar la temporalidad. También se recomienda no utilizar música cantada como fondo. Las letras, aunque habitualmente no se les preste atención, transmiten su propio mensaje, que puede coincidir o no, generalmente no, con la trama argumental de la multimedia. Así que se recomienda no usar música con letra cantada. Acerca de los efectos sonoros y ambientales. Prácticamente todos los eventos de la vida cotidiana están asociados a algún sonido. Por ejemplo, el clip del interruptor cuando encendemos la luz, el rasguido suave al dar vuelta a la página de un libro, el chocar de una cucharita al revolver el té o café, el glu glu característico del agua cuando se llena el termo, el slam de una puerta al cerrarse, el murmullo de un agua o de un arroyo, la bocina de un auto, las turbinas de un avión. Cualquier evento de este tipo que no esté acompañado por el sonido correspondiente será percibido como una anomalía. O sea, uno se da cuenta como que algo no está bien si no corresponde el sonido con la escena. Funciones del sonido en aplicaciones de multimedia. Acompañan eventos objetivos visibles como acciones sobre botones, cambio de página, movimientos de objetos, etc. Los sonidos para esta función son generalmente realistas o imitativos. Los sonidos detallistas son capturas de eventos reales. Una puerta que se cierra, pasos que se acercan. Muchas veces se obtienen mejores efectos en un laboratorio que capturando sonidos reales de la naturaleza. Por ejemplo, para el estruendo de grandes masas de hielo quebrándose, se grabó la rotura de cristales de azúcar apretados entre un vidrio y una cucharita, grabado desde muy cerca y trabajados convenientemente. Los sonidos agregan verosimilitud a las producciones de multimedia. Las funciones del sonido en aplicaciones multimedia.
Ambientar escenas completando, acotando o modificando el sentido de las imágenes que se ven en la pantalla. El sonido actúa de esta manera. Una escena puede cambiar totalmente su sentido con la adecuada banda de sonido. Se puede completar el sentido de una buena ambientación agregando elementos que no se ven en la gráfica. Por ejemplo, pasos en off indican que hay una persona que se acerca o se aleja en el ambiente. Ahora vamos a ver algunos elementos de la física del sonido. Desde el punto de vista físico, el sonido tiene dos componentes principales, la frecuencia y la amplitud. Y hay una tercera dimensión que se llama timbre. La frecuencia es la cantidad de oscilaciones por unidad de tiempo. Es la que determina si el sonido es más agudo o más grave. A mayor frecuencia, el tono del sonido es más agudo. Menor frecuencia, más grave. En este gráfico vemos el dibujo de una onda de mayor frecuencia. Tiene más ciclos por unidad de tiempo y ese es el dibujo de una onda de un sonido agudo. Aquí se ve clarito qué medida se considera un ciclo. O sea, desde que sube, comienza una onda, baja y comienza otro ciclo. Aquí tenemos otro ejemplo de la onda de menor frecuencia con menos ciclos por unidad de tiempo. Nos da como resultado un sonido más grave. La frecuencia se mide en hercios. Un hertz equivale a un ciclo por segundo. El oído humano es capaz de percibir sonidos entre 20 y 20.000 ciclos hercios por segundo. Aquí tenemos, por ejemplo, un sonido de 20 a 500 Hz sería un sonido grave o tono grave. De 500 a 2 kHz ya tenemos sonidos medios y de 2 kHz a 20 son sonidos muy agudos. Por eso es que estas frecuencias así tan agudas como estas, en algunos casos puede llegar a tener la potencia para romper un vidrio. La amplitud se refiere a la altura de la onda y significa intensidad o volumen del sonido. Amplitud cero equivale a silencio. Amplitudes pequeñas a sonidos leves y amplitudes grandes a sonidos fuertes o intensos. Aquí tenemos dibujos de onda de menor amplitud, o sea, un sonido suave. Se ve claramente una onda que no está muy comprimida. Y una onda de mayor amplitud, son sonidos fuertes. Son ondas grandes, como ven, precisamente amplitud se refiere al tamaño de la onda. La amplitud se mide en decibeles. La escala auditiva varía entre 0 decibeles, que es el umbral de audición, y 130. Los sonidos superiores a los 110 decibeles producen sensación dolorosa y la exposición permanente a estos niveles provoca la disminución de la capacidad auditiva, o sea, la sordera. Por ese motivo, los seres humanos no tenemos que estar expuestos a un sonido de más de 110 decibeles. Este sonido ya puede ser dañino para nuestra salud. Pasamos a la distancia. La propagación del sonido en el aire consume energía.
cada vez que se duplica la distancia entre fuente y receptor, el volumen disminuye en 6 decibeles. ¿Qué significa esto? Cuanto más lejos está el sonido, menor intensidad es la que percibimos. Así, un sonido de 60 decibeles a 2 metros disminuirá según la siguiente tabla. Aquí tenemos 2 metros 60, 4, 54. Así vamos llegando a 64 metros y ya percibimos 32 decibeles, lo cual sería un sonido bastante suave, poco perceptible. La distancia es la particularidad del sonido que se puede utilizar para crear la sensación de profundidad espacial en la escena. Dos sonidos de voces de diferente volumen se perciben como de personas ubicadas a diferente distancia. Este es un recurso entonces para ambientar la distancia dentro de una escena. Distintas investigaciones han mostrado que los humanos no distinguimos diferencias de volumen de sonidos menores a 3 decibeles, de manera que las variaciones que usamos para simular diferentes distancias en las fuentes deben ser apreciables. El timbre es el otro elemento, es la cualidad que hace que distingamos entre dos sonidos de igual frecuencia y amplitud, pero producidos, por ejemplo, por diferentes instrumentos musicales. Entonces, dos sonidos con la misma frecuencia y amplitud representan al mismo sonido. El timbre modifica la forma de la onda. Las curvas no son casi nunca sinusoidales puras, que eran las que hemos visto hace rato en los dibujos, sino que están compuestas por la superposición de varias, llamadas armónicas. Aquí tenemos el dibujo. Esta curva nos da el diapasón, que es un elemento musical que nos da la afinación perfecta del la. Esta es una curva perfecta sinusoidal. Este es un dibujo, por ejemplo, de la onda que genera un violín. Y esta es la onda que genera un piano. Ven que son diferentes. ¿Y qué pasa cuando se juntan? Cuando se mezclan varias fuentes de sonido, la curva adquiere formas irregulares, como se ve en este fragmento de canción. Aquí ya se han mezclado varios instrumentos y así es como aparece la onda cuando hacemos una grabación. Aquí en este gráfico vemos ejemplos de amplitud y comparación entre valores aproximados de distintos sonidos medidos en decibeles y en watts. Por ejemplo, aquí en 120, que ya es un sonido fuerte, digamos, que nos puede hacer doler el oído, y un watt, tenemos el sonido de un martillo neumático grande, esto es lo que usan para romper la calle, y una remachadora. Menos ruido hace un automóvil, un tren, tráfico pesado, la voz de un cantante, una tienda grande, conversación normal, canto de pájaros, ahí andamos por 40 decibeles, bien suave, conversación en voz baja, 20 decibeles, ruido de hojas, y el mayor silencio sería un estudio de grabación, ahí no hay ningún ruido. Y después, por ejemplo, con 130 decibeles tenemos una orquesta de 75 instrumentos en fortísimo, o sea, eso se llama un tutti, cuando una orquesta está al máximo de intensidad. Después tenemos